Buenos días, alumnos. Bienvenidos a la sesión del día de hoy de su materia seminario de investigación. ¿Ok? Bueno, primero que nada, voy a empezar por ahí con unas dudas que tuvieron la clase pasada. ¿Ok? Bueno, tengo aquí al compañero Hugo Romero que hizo el reporte, el cual me solicitaba apoyo para conocer, para saber quién era su maestro de métodos alternos. Nosotros como tutores pues desconocemos esa información en cuanto a otras materias, ¿ok? Pero por ahí les voy a proporcionar el correo de académica, que ese es directamente si tienen algún problema con plataforma, ¿ok? El correo es atención@ucnl.edu.mx. Ok, en cuestión para la asignación de otras materias, se pueden poner en contacto ahí. Ok, nosotros pues, como tutores nada más tenemos la información de nuestras materias asignadas. Otro tema que tenían por ahí eran las fechas de las actividades. Ok, pues bueno, ahí hubo una confusión en cuanto a vencimientos. Las actividades de la primera sección van a cerrar después de su examen parcial. ¿Ok? Entonces estén muy al pendiente con eso. Como quiera, pues han tenido suficiente tiempo para empezar a elaborarla. ¿Ok? Les comento nuevamente, las actividades las van a realizar en base a las presentaciones y al apoyo de la lectura que se les brinda por semana por medio de su plataforma. Si alguien tiene algún tema en cuanto a la información de la materia, me lo puede hacer llegar ahorita aquí por medio del chat y al finalizar la clase tomo nota para pasar el reporte correspondiente. ¿Ok? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante que nos habla de la metodología de la investigación. Solo denme un momentito, por favor. Ok, pues bueno, vamos entonces a iniciar la sesión ya después de que se resolvieron dudas y preguntas. Ok, de igual manera les comento, si alguien tiene alguna otra duda o pregunta, por favor, aquí por medio del chat me lo pueden hacer llegar y al finalizar me queda tomar nota de su reporte correspondiente. Ok, entonces pues bueno, lo que estaremos viendo, permítanme tantito, por aquí estoy viendo un mensaje en el chat. Buen día, Hugo. Bueno, antes de iniciar, comencé la clase hace unos minutitos. Le comentaba que hice sus reportes en cuanto a su tutor asignado para la materia de métodos. Esa información nosotros como tutores no la tenemos, ¿ok? Se tiene que comunicar directamente a académica para que ahí le brinden la información. Nosotros no tenemos, como tutores, no tenemos el acceso ni los programas de otro maestro que no sea dentro de nuestra materia. ¿Ok? Entonces el correo que me dieron para que usted se pueda comunicar es el de atención@ucnl.edu.mx. De igual manera, ahorita al finalizar la sesión se lo anoto aquí por medio del chat.
¿ok? En cuanto a las actividades, estas van a cerrar después del examen parcial. ¿Ok? Si hay alguna otra duda u otra pregunta, le agradezco que me la deje aquí por el chat. Ya al finalizar la sesión, tomo nota de alguna problemática que tengan. ¿Ok? Vamos entonces a iniciar la sesión. El tema, les comentaba que el día de hoy estaremos viendo el tema de metodología de la investigación. ¿Ok? La metodología de la investigación, más que nada, constituye la columna vertebral del trabajo científico. A través de ella, el investigador puede convertir una inquietud teórica o práctica en un proceso estructurado, verificable y replicable. ¿Ok? Este conjunto sistemático de procedimientos permite planear y ejecutar un estudio con sentido, eliminando la improvisación y garantizando que los hallazgos tengan validez científica. Es importante no confundir la metodología con el método, ¿ok? El método es esa vía o ruta específica, mientras que la metodología es el conjunto más amplio de todas aquellas decisiones que estructuran todo el proceso de investigación. Aquí incluye la elección del enfoque, cómo se va a diseñar el estudio, las técnicas de recolección de datos, los métodos de análisis y los criterios de rigor. En este sentido, pues no hay una sola metodología, ¿ok? Existen muchas posibles. Aquí que va a depender más que nada el objeto de estudio y el paradigma que se adopte, ¿ok? La metodología responde a preguntas esenciales como qué quiero conocer, por qué es importante, cómo lo voy a estudiar, con qué instrumentos, a quiénes, cómo analizaré los resultados y cómo voy a garantizar la ética del proceso. Todas estas interrogantes deben de tener respuestas articuladas, coherentes y justificadas. No basta con aplicar técnicas. Aquí más que nada, pues hay que comprender y argumentar su uso. Uno de los mayores aportes de la metodología, pues es que visibiliza el pensamiento del investigador. En este campo, en donde se va a demostrar si realmente hay claridad, existe ese dominio técnico y la capacidad crítica. Recuerden que una investigación sólida no solo es la que arroja resultados interesantes, sino la que puede explicar con claridad cómo fue que se llegó a ellos, qué decisiones tomó, por qué las tomó y qué limitaciones enfrentó. ¿Ok? Entonces la metodología no es una simple fase del trabajo investigativo, sino es una estructura transversal, desde que se formula el problema hasta la discusión de resultados. Todo este proceso está mediado por decisiones metodológicas. Por eso, enseñar metodología de investigación, pues más que nada implica formar, no informar o que conozcan técnicas, sino que se les, ¿cómo les podría decir? Como que se les fomente ese pensamiento estructurado, ese pensamiento reflexivo y ético que deben de tener para realizar cada una de sus investigaciones. ¿Ok? Ahora, continuando. Vamos a continuar con la importancia de la metodología en la producción del conocimiento. Voy a regresar un poquito. Aquí ya vimos lo que se refiere a la metodología, a este conjunto sistemático de cada uno de los procedimientos que se tienen que llevar a cabo para poder investigar con rigor. ¿Ok? Recuerden que metodología no es lo mismo que método. El método es esa vía o esa ruta específica que se tiene que seguir en la investigación, mientras la metodología ya es un conjunto más amplio de decisiones que estructuran pues todo el proceso de investigación.
¿Ok? Ahora, continuando con la importancia en la producción del conocimiento. Bueno, la metodología es fundamental porque garantiza que el conocimiento que se produce no es fruto del azar, no es intuición, no es improvisación, sino es un resultado de un proceso lógico, ordenado y crítico. ¿Ok? En una época donde abunda la información pero escasea la verificación, la metodología se convierte en un criterio esencial para poder distinguir entre lo opinativo y lo científico. ¿Ok? El rigor metodológico, más que nada, es este que le va a otorgar validez a la investigación. Una hipótesis por sí sola pues no tiene valor si no se sustenta en un diseño metodológico que permita probarla. Un hallazgo no puede considerarse conocimiento si no ha pasado por algún proceso que efectivamente garantice que los datos son fiables, son relevantes y están correctamente analizados. Es por eso que toda investigación académica se exige que la metodología sea explícita, sea coherente y sólida. ¿Ok? Recuerden que aquí también la metodología cumple esta función de control de sesgos, evita sesgos, ¿ok? El investigador como ser humano pues tiene ideas previas, puede llegar a tener preferencias, intereses e incluso prejuicios y aquí la metodología bien aplicada permite minimizar estas influencias al establecer pues ya procedimientos estandarizados, ¿ok? Otra parte central de la metodología es la posibilidad de, de replicar, ¿ok? Los estudios. Cuando una investigación detalla su diseño metodológico de manera precisa, otros investigadores pueden aplicarlos en contextos diferentes. ¿Ok? Incluso pues ahí también esto ayuda a validar sus resultados, ¿ok? Y pues bueno, esta transparencia es clave para el avance del conocimiento científico, ¿ok? Entonces, la metodología no solamente es importante para el proceso interno del investigador, sino también tiene este apoyo en cuanto al lector, al evaluador y a la comunidad científica. Una investigación que no tenga una clara metodología va a carecer de credibilidad. En cambio, una metodología sólida que me va a transmitir confianza, apertura a la crítica y responsabilidad académica. ¿Ok? Vamos a continuar. Permítanme tantito, por favor. Ok, vamos a continuar con los componentes de la metodología de la investigación. ¿Ok? Bueno, la metodología de la investigación está compuesta por diversos elementos que en conjunto le dan coherencia y le dan solidez al estudio. Cada uno de estos componentes debe de ser cuidadosamente elegido, debe de estar bien articulado con los demás, de modo que no pierda el sentido la investigación, que forme una unidad lógica.
el primer gran componente es el enfoque y el diseño de la investigación. Cuando hablamos de el enfoque, pues aquí pues este puede ser cualitativo, puede ser cuantitativo, puede ser mixto. Esto va a depender de la naturaleza del fenómeno a investigar, de las preguntas planteadas, ¿ok? Y del tipo de datos necesarios. El segundo componente clave es el tipo de investigación. Recuerden que esta puede ser exploratoria, explicativa, experimental. Más que nada, esta categoría ayuda a definir el nivel de profundidad y el propósito del estudio. El tercer componente es el diseño de la investigación, que este es el plan técnico que estructura cómo se llevará a cabo el estudio. Puede ser transversal, experimental, ¿ok? Entre otros. El diseño debe de responder a los objetivos del estudio y estar alineado con el enfoque y el tipo de investigación. Elegir mal un diseño puede poner en riesgo la validez de todo el estudio, ¿ok? Y una vez que ya tenemos definido el diseño, pues aquí es necesario especificar tanto técnicas, instrumentos, qué instrumentos voy a utilizar para hacer la recolección de los datos. Ok, recuerden que los instrumentos de recolección pueden ser entrevistas, grupos focales, observaciones, análisis de contenido, cuestionarios, entre otros. Esta elección debe considerar qué características necesito obtener, ¿ok? Qué características de la población, qué recursos tengo disponibles y la profundidad de la investigación, ¿ok? En esta fase también se debe de definir la muestra o población del estudio, ¿ok? Especificando si esta va a ser probabilística, no probabilística, intencional, por conveniencia, perdón, entre otros. El siguiente componente esencial es el plan de análisis de datos. Aquí, una vez que ya tengo el diseño, el enfoque primero que nada, el diseño, ya sé qué técnica se va a utilizar, ya elegí los instrumentos adecuados para llevar a cabo la recolección de datos. Ahora sí, se lleva a cabo el plan de análisis, que este más que nada va a detallar ahora cómo voy a interpretar los datos que obtuve. ¿Ok? Entonces, pues bueno, aquí más que nada es donde se lleva a cabo el procesamiento y la validación de la información. Un componente que no está agregado aquí, pero también es clave, es el de criterio de validez y confiabilidad. La validez se refiere a este instrumento que mide realmente lo que se quiere medir, y la confiabilidad implica que los resultados se mantengan estables si se repite la medición. ¿Ok? Entonces, pues bueno, más que nada, aquí el investigador debe de estar preparado para justificar cada una de las decisiones metodológicas que tome, ¿ok? Más que nada implica aquí conocer las técnicas, ¿ok? Conocer técnicas, dominar los fundamentos teóricos, ¿ok? Una metodología bien argumentada es evidencia de una postura crítica, reflexiva y profesional. Ok, ahora continuando con la clasificación general de los métodos de investigación. Recuerden que los métodos son estas rutas específicas que permiten llevar a cabo el proceso de indagación científica. A lo largo de la historia, ¿ok? Pues distintas disciplinas han utilizado métodos particulares
para construir conocimiento, los cuales responden a diversas formas del pensamiento lógico. Conocerlos y comprender sus fundamentos es esencial para seleccionar el más adecuado según el tipo de problema planteado. Vamos a empezar con el inductivo. Estos ya los hemos visto anteriormente. Ok, este parte de observaciones particulares para llegar a conclusiones generales. Es común en un enfoque cualitativo y en investigaciones exploratorias. Entonces, el inductivo va de lo particular a lo general. El método deductivo, en cambio, comienza al revés, con principios generales o teorías ya existentes y busca aplicarlos en algún caso particular para probar su validez. ¿Ok? Entonces el inductivo va de lo particular a lo general, mientras que el deductivo va de lo general a lo particular. ¿Ok? El método hipotético deductivo combina ambos. Parte de una teoría, plantea hipótesis, la somete a prueba mediante la observación o experimentación y a partir de esos resultados es cuando valida y genera una nueva teoría. Este es uno de los más utilizados en las ciencias naturales y sociales, ya que este permite avanzar en ciclos de retroalimentación entre teoría y datos. Y por último tenemos el analítico sintético, ¿ok? Otros métodos incluyen el analítico que descompone un fenómeno en partes para entender cómo funciona, ¿ok? El sintético pues va a reconstruir el fenómeno integrando las partes, ¿ok? El comparativo, más que nada, analiza las similitudes y las diferencias entre casos o contextos, y el histórico estudia los procesos, ¿ok? Para comprender su evolución. Más que nada estudia los procesos a través del tiempo, ¿ok? Aquí de igual manera, la elección del tipo de método va a depender de la problemática de la investigación, del enfoque, de los objetivos y de los tipos de datos que se tengan disponibles. ¿Ok? Entonces, el dominar también estos métodos, pues permite al investigador transitar con solvencia por distintas estrategias, adaptarse sobre todo a los desafíos de campo, replantear su ruta en caso de que sea necesario y justificar cada una de sus decisiones. ¿Ok? Esto no significa que se deban de utilizar todos los métodos, pero sí hay que conocerlos lo suficiente para decidir con fundamento cuál utilizar y cómo. ¿Ok? Vamos a continuar con el papel del investigador. El investigador pues no es un espectador pasivo en el proceso metodológico, al contrario, debe de ser un sujeto activo y decisivo, cuya presencia y postura van a impactar pues profundamente cada etapa de la investigación. ¿Ok? Entonces el investigador debe de ser un sujeto activo que toma decisiones epistemológicas, ¿ok? Y sobre todo que esas teorías y técnicas pues estén fundamentadas, ¿ok? Esto va desde la manera de que elige el tema hasta en cómo interpreta los resultados, ¿ok? Deben de contar con esta teoría, esta postura teórica, ¿ok? Su marco conceptual va a influir en todo el proceso investigativo, ¿ok? Entonces, pues bueno, el investigador tiene también esa responsabilidad ética frente a los sujetos de estudio, frente a la sociedad, frente al conocimiento en sí mismo, lo cual implica, ¿ok? Que pues debe de respetar también
debe de respetar más que nada los derechos de los participantes, ser honesto a la manera cuando se están presentando los datos, reconocer también, esto es muy importante, reconocer las limitaciones de su estudio, ¿ok? No pasar esa línea, ¿ok? Entonces, pues bueno, la ética no es un anexo, es este principio transversal que debe de adoptar el investigador, ya que pues va a ser parte de su guía dentro de la investigación, ¿ok? En todas las decisiones que tome el investigador se requiere que tenga esta racionalidad técnica, que tenga prudencia científica. Debe de estar también preparado para adaptarse a lo inesperado, ¿ok? Es muy raro que el campo responda de forma exacta a lo planeado, entonces pueden por ahí surgir dificultades, cambios en el acceso, ¿ok? Lo cual pues hay que estar preparados para, porque pues esto desafía la hipótesis inicial, entonces hay que estar preparados también para el cambio, ¿ok? Ahora, el diseño metodológico, ¿ok? Bueno, como lo mencionamos, ya el contar con un diseño metodológico se refiere a este plan estructural que guía la investigación desde que se formula hasta la interpretación de los hallazgos. No es un esquema decorativo ni un simple cumplimiento formal, es este mapa que permite recorrer el camino investigativo de forma clara, lógica y fundamentada. ¿Ok? Entonces, el diseño metodológico debe de contar con organización lógica, estructurar de una manera correcta desde el problema hasta el análisis. Debe contar con coherencia interna, estar alineado sobre todo a los objetivos, a las técnicas y a los resultados obtenidos. ¿Ok? Pero pues obviamente que tengan esta coherencia, ¿ok? Y el diseño metodológico también debe de contar con esta flexibilidad y con este rigor, que sea adaptable, porque como lo mencionábamos, pueden surgir ahí cambios, ¿ok? Pero nunca dejar el lado metódico por un lado, ¿ok? Ahora, la ética en la investigación, esto es muy importante. Esto no solo es un complemento, ¿ok? Ni una fase aislada, sino es esta dimensión transversal que acompaña cada decisión metodológica. ¿Ok? Entonces aquí decíamos que se debe de contar con respeto y dignidad, ¿ok? Siempre fomentar la protección de los derechos humanos, contar con los consentimientos, que la participación de cada una de las personas pues sea una participación libre y voluntaria, la confidencialidad, la cual protege datos sensibles y sobre todo fomentar la honestidad científica, que exista esta transparencia entre los procesos y los resultados. ¿Ok? Y pues bueno, ya para finalizar, pues bueno, la metodología de la investigación no solamente es una lista de pasos o un conjunto de herramientas, en realidad, pues es este corazón del pensamiento científico, ¿ok? Da coherencia, da dirección y sentido a todo el proceso investigativo. Entonces, reflexionar sobre la metodología es reflexionar sobre el cómo concebimos el conocimiento, cómo nos relacionamos con la realidad y cuál es nuestra responsabilidad como productores del saber. ¿Ok? Entonces, pues bueno, formar una metodología es estar desarrollando pensamiento estratégico, fomentar esa capacidad de análisis, tener dominio técnico y una conciencia ética profunda. ¿Ok? Entonces, pues bueno, la metodología no representa una barrera para la investigación, sino esta estructura liberadora, la que permite que el pensamiento se vuelva acción, que la duda se vuelva búsqueda y que la búsqueda se convierta en verdad construida con responsabilidad. El poder investigar, sin duda alguna, es un privilegio, pero también es una tarea exigente. Quien domina la metodología no solamente sabe investigar,
sabe pensar, sabe transformar y aportar. Y en un mundo lleno de ruido y de desinformación, hacerlo con un método, hacerlo con ética y con claridad es una forma de compromiso con el futuro. ¿Ok? Entonces, pues bueno, con esto estamos terminando la sesión del día de hoy. ¿Ok? Estén muy al pendiente de su plataforma y por ahí de la actividad que tienen en curso. ¿Ok? Me quedo unos minutitos, ya me quedan pocos minutitos antes de que se acabe la sesión. Me quedo unos minutitos por si alguien tiene dudas y preguntas aquí por medio del chat. Si no hay dudas y preguntas, nos vemos la siguiente sesión. Que pasen un excelente día.